生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 91 al 95. Después de la cena, tras haberle asignado a Dobby la tarea de alimentar a Norbert, William regresó al gran salón. El profesor Flitwick había ordenado todo el salón, quitando las decoraciones y flores rosas del día de San Valentín orquestadas por Lockhart, lo que hacía que el espacio pareciera mucho más luminoso. El techo reflejaba los colores del cielo estrellado, con la estrecha plataforma de duelo en el centro del salón, rodeada de pequeños magos que esperaban con impaciencia el comienzo del evento. Cintas de color azul oscuro colgaban de los extremos de las velas en el aire, y con un suave sonido, el jefe de Ravenclaw, vestido con ropa formal, apareció en el centro de la plataforma de duelo. Al ver esta escena, el misterio entre los estudiantes también se resolvió. Después de todo, según el estilo habitual de Snape, olvídense de estas decoraciones, el viejo murciélago estando de buen humor incluso podría quitar las mesas, aunque la mayoría todavía sospechaba que lo hacía a propósito, o si no, porque siempre se subiría a la larga mesa de Gryffindor para enseñar. ¿Podría ser esto una mera coincidencia? Sonorus. Sube la voz. Flitwick apuntó su varita hacia su garganta, y solo cuando su voz ahogó el parloteo de los estudiantes, todos volvieron a centrar su atención en él. Supongo que habrás visto el anuncio en el tablón de anuncios. Sí, como al profesor Snape le surgió algo inesperado, ¿seré el anfitrión del club de duelo esta noche? La voz aguda, aunque ruidosa, no resultaba molesta. Al oír al profesor Flitwick confirmar personalmente la noticia, los pequeños magos bajo el escenario incluso vitorearon al unísono. El jefe de Ravenclaw era mucho más popular que Snape, otro jefe de casa, e incluso sin tener en cuenta el factor de la propia casa de los pequeños magos, Flitwick era muy probablemente el profesor más popular en Hogwarts. Esto seguramente estaba relacionado con su personalidad humorística e ingeniosa y con el ambiente luminoso y agradable del aula, pero la razón más importante seguía siendo: el examen final de la clase de encanto fue posiblemente el más fácil de todas las materias, no porque el contenido fuera simple, sino porque Flitwick, como un profesor universitario de una clase fácil, intentaría todos los medios posibles para asegurarse de que aprobaras. A excepción de unos pocos estudiantes que se hacen pasar por trolls, todavía es bastante fácil para todos aprobar la clase de encanto. Genial, pero aún así me gustaría que todos guardaran silencio. Flitwick levantó su varita y una luz blanca pura explotó sobre el gran comedor. Después de un momento, la charla disminuyó lentamente. Ahora bien, como no he participado en las enseñanzas del profesor Snape, desconozco tu progreso. Comenzamos a practicar el hechizo de armadura de hierro la semana pasada. Las lecciones de hechizo aturdidor y hechizo desarmador han terminado, pero en realidad, muchos aún no los conocen bien porque el espíritu murciélago no quiso enseñarnos durante tanto tiempo. Al escuchar la pregunta de Flitwick, los pequeños magos debajo del escenario levantaron ansiosamente sus manos, presentándose rápidamente uno tras otro. Hechizo de armadura de hierro, excelente. Gryffindor gana un punto. El profesor Flitwick asintió con alegría, haciendo girar su varita mientras miraba a su alrededor. Bueno, entonces, antes de que empiece la clase, necesito encontrar a mi asistente. Señor Richard, ¿está aquí? Ricardo. Guillermo. El estudiante transferido al oír ese nombre, casi todos recordaron una figura en su mente, la figura que no se había quedado atrás en el duelo con Snape. De hecho, la mayoría de la gente pensó que el duelo, interrumpido por el profesor Meow, no fue concluyente. Estoy aquí, profesor. Al final de la multitud, William levantó la mano para indicar, y al instante siguiente, la multitud frente a él abrió automáticamente un espacio lo suficientemente amplio como para que pasaran dos personas. Al ver las manos extendidas a ambos lados del camino, William sintió como si estuviera asistiendo a una lucha de la UE en lugar de ayudando a dar clases.
pero aún así, él cooperativamente chocó las manos con todos y finalmente llegó a la plataforma de duelo antes de que su mano se pusiera roja por los aplausos. Pensé que no habías venido. Flitwick saludó a William alegremente, consolándolo mientras hablaba. Tranquilo, no hay necesidad de estar nervioso, es solo una actuación, muy simple, pero después, seguiré necesitando tu ayuda con la enseñanza. Claramente confundió la estancia de William en las afueras con miedo escénico. Está bien, profesor. Justo después de subir a la plataforma de duelo, William asintió y sacó un infler de su manga, luego recuperó su varita del bolsillo de Kabuda. Oh, ¿es esta tu mascota? Flitwick, observando con interés al ágil Kabuda, extendió la mano para pellizcarle ligeramente el hocico. Quizás deberías colocarlo debajo de la plataforma. Aunque es una competencia de rendimiento, aún existe la posibilidad de lesiones accidentales. Tenga la seguridad, profesor, la última vez, durante la actuación con el profesor Snape, también se me quedó grabado. William asintió, pero no siguió la sugerencia de Flitwick y en su lugar colocó a Kabuda sobre su hombro. ¿Sí? Bueno, pues lo vigilaré. En cuanto a los rumores de que William era superior a Snape, aunque Flitwick los había oído, seguía sin creerlos del todo, y simplemente coincidía con la profesora McGonagall. Tiene un talento altísimo. Y como ex campeón de duelo, naturalmente no albergaba ningún pensamiento malicioso sobre intimidar a los pequeños magos. Tras explicarles, Flitwick se volvió hacia los pequeños magos. Entonces, a continuación, el señor Richard y yo les presentaremos un duelo de verdad. Por cierto, fui campeón de duelos. Blandió su varita con el orgullo justo en el rostro, a diferencia de Lockhart, que era irritantemente presumido. Se escuchó un estallido de asombro desde abajo del escenario, muchos miraban a William con visible preocupación. Entonces, ¿comenzamos? Bueno. Los dos se giraron, parados en extremos opuestos de la plataforma de duelo. Simultáneamente, se giraron, sosteniendo sus varitas mágicas en alto. Tras una reverencia, el profesor Flitwick volvió a hablar. El hechizo de armadura de hierro es el método de defensa más común en los duelos de magos. Claramente pretendía mezclar la enseñanza con la demostración. Bueno. Flitwick agitó ligeramente su varita mágica y una tenue luz azul apareció a su alrededor. Entonces miró a William con ojos llenos de anticipación. Ven, ataca mi punto más débil. Profesor, ¿de verdad tiene 3 pies? William bajó la voz. Interrogación de cierre. Solo bromeaba. Expelliarmus. Al instante siguiente, un destello de luz roja pasó, y William atrapó la varita mágica que voló a su mano. Le guiñó un ojo a Flitwick, quien no había reaccionado del todo. Bueno, usar palabras para distraer al enemigo es un truco de duelo menor, pero suele reservarse para los duelos de verdad. Un Flitwick riendo, aparentemente un poco molesto pero no enojado, dijo en voz baja. En realidad, son 3 pies y medio, muy bien, ahora es tu turno. Flitwick tomó la varita mágica que William le entregó y retomó la posición inicial para el duelo. William asintió y de manera similar agitó su varita. El profundo brillo púrpura formó un escudo circular que lo envolvió. Opugno. Al ver que William estaba preparado, Flitwick asintió. Agitó suavemente su varita, y varios canarios dorados brillantes emergieron de la punta, volando en círculos alrededor de ella. Sin embargo, Flitwick no dejó que los pájaros se fueran volando todavía, sino que volvió a amplificar su voz usando el encantamiento amplificador. En comparación con los hechizos de defensa, los hechizos de ataque en duelo tienen menos limitaciones, así que además del hechizo de desarme y el hechizo de aturdimiento, ¿qué otros hechizos de ataque tenemos? Maldición de cuerpo entero. Respondió un pequeño mago entre el público. Muy bien. Controlar al oponente también es una forma de ataque. Hufflepuff se lleva 1 punto. El profesor Flitwick asintió con aprobación. Densaugeo. Rictus Sempra. Danza de la tarantela. Al ver que las respuestas les daban puntos a la casa, el entusiasmo de los pequeños magos aumentó rápidamente y se apresuraron a responder, temerosos de perder puntos. Muy bien, el hechizo de pies danzantes es una táctica excelente.
puede interrumpir eficazmente el ritmo de ataque del oponente. Ravenclaw gana un punto. Entonces, el profesor Flitwick continuó hablando mientras blandía el grupo de pájaros dorados en su varita. En realidad, las situaciones en las que un solo hechizo puede derrotar al oponente son raras. En esos casos, debemos seguir luchando, y una estrategia es usar un hechizo para ocultar otro o reforzar un hechizo con otro. Mientras hablaba, la varita de Flitwick brilló una vez más. Engorgió. En un instante, los pájaros se hincharon rápidamente, y pronto, la bandada de canarios se transformó en gallinas regordetas de cuerpos pesados que volaban alrededor de la varita. Sin embargo, sus alas, que ya no correspondían a su tamaño, parecían bastante débiles. Pero Flitwick movió rápidamente su varita, enviando a la docena de gallinas hacia William. Los brillantes destellos dorados chocaron con el escudo morado oscuro, causando fuertes ondas. Cuando la penúltima gallina golpeó el hechizo de armadura de hierro, este se rompió por falta de poder mágico propicio. Cuidadoso, el público no pudo evitar una serie de exclamaciones. Pero William simplemente empujó el trasero de la gallina con su varita y la envió volando hacia el profesor Flitwick. Muy buena respuesta. Flitwick agitó alegremente su varita, y la gallina dorada que corría hacia él desapareció entre ellos. Asintió. Bueno, entonces la demostración ha terminado. Ahora viene el duelo de magos. Después de hablar, los dos volvieron a inclinarse, y los pequeños magos, que ya conocían el proceso inconscientemente, comenzaron la cuenta regresiva. 3, 2, 1 Expelliarmus. Una luz roja salió disparada de la punta de la varita de Flitwick, pero William no la esquivó. Su varita se movió suavemente, y un poste de madera se elevó de la plataforma de duelo, antes lisa, bloqueando el hechizo de vuelo, y luego desapareció. Sí, estudiantes, un hechizo de transformación especializado también puede integrarse en su combate. La enseñanza no impidió que Flitwick siguiera lanzando hechizos. Cintas azul oscuro cayeron de las velas, formando remolinos de polvo de estrellas en el aire, y tras girar su varita 2 veces, volaron hacia William, como la bandada de gallinas de antes. William guardó silencio, agachándose rápidamente y golpeando el suelo con su varita. Numerosos pilares de piedra se alzaron como olas hacia el profesor Flitwick, dispersando el polvo de estrellas al chocar en el aire. Como antiguo campeón de duelo de magos, el profesor Flitwick golpeó suavemente el suelo con su varita sin necesidad de agacharse, levantando su propia onda de piedra, que respondió de frente al ataque de William. Tras este intercambio, la expresión de Flitwick se tornó seria. Asintió levemente hacia William, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción. Locomotora Weasley. Flitwick aprovechó su ventaja de altura, lanzando hechizos dirigidos a la cintura del oponente, un punto delicado para los magos adultos. Para defenderse, solo tenían que alinear la varita más abajo o recurrir al hechizo de armadura de hierro. De hecho, el profesor Flitwick era bastante bajo, lo que posiblemente contribuyó a su victoria en el campeonato de duelos. Sin embargo, como uno de los que puso fin a la segunda rebelión de los goblins, William estaba acostumbrado a enfrentarse a oponentes de estatura limitada. Al fin y al cabo, si no a 1000, se había enfrentado a cientos de goblins, aunque no por bondad, sino simplemente porque la Loc tenía un número limitado de goblins. No podía asaltar Gringotts sin motivo. De lo contrario, no lo convertiría eso en el Señor Oscuro. Esquivando el hechizo de piernas de gelatina de Flitwick, William pisoteó el suelo. Las cintas que habían caído flotaron de nuevo, retorciéndose en un águila azul profundo que lanzó un agudo grito y atacó con garras a Flitwick. Un revuelo estalló en el perímetro del salón. Los gallos se aterrorizaron con el canto del águila. Casi todos los pequeños magos se quedaron boquiabiertos ante la escena en la plataforma de duelo. A diferencia del deslumbrante duelo de hechizos de colores entre William y Snape, el duelo entre William y Flitwick se centró principalmente en cintas y hechizos sencillos, pareciendo más una actuación artística que un duelo. ¡Qué hermoso! Cuando el águila azul explotó en fuegos artificiales en el cielo, la multitud de pequeños magos gritó de admiración. ¡Excelente! Flitwick se secó la frente.
Años de docencia lo mantenían alejado de los duelos, pero la reciente coreografía con William reavivó su pasión juvenil. Respirando hondo, dijo: Minerva no mintió. Si es posible, ¿puedo invitarte formalmente como mi asistente? Claro, profesor, dijo William riendo y asintiendo. Y como asistente, me gustaría enseñarles algunas habilidades. Oh, por supuesto, proceda como quiera. Flitwick asintió encantado, interpretando la intención de William, y se hizo a un lado. Mientras tanto, un estudiante que estaba abajo sintió un presentimiento y se giró para dirigirse a la salida del pasillo. Espere, señor Diggory, ¿a dónde se dirige? William agarró el Niffler por el hombro y lo arrojó hacia la multitud. Esto no fue cancelado. Con Kabuda tirándole del pelo, Cedric levantó la cabeza desesperado. En realidad estoy haciendo esto por tu propio bien. No lo veo. Cedric subió a la plataforma de duelo con el rostro sombrío, devolviendo a Kabuda, quien había intentado convertir su cabeza en un gallinero, a William. No pudo evitar torcer la boca. No estarás planeando hacer nada, ¿verdad? Hay tanta gente aquí. William no respondió, sino que cambió de tema. ¿Cómo estuvo la cita esta tarde? Preguntó con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Al mencionar esto, Cedric, que ya se sentía deprimido, se desanimó aún más. Suspiró. Ni siquiera aceptó. Ni siquiera puedo verla en persona, ¿de verdad escribo tan mal? Es realmente un desastre. Interrogación de cierre. Con su agudo comentario terminado, William le dio una palmadita al niño en el hombro. Dada la situación, déjame ayudarte una vez más. ¿Cómo vas a ayudar? Simplemente acepta el golpe obedientemente. Interrogación de cierre. Antes de que Cedric pudiera reaccionar, sintió un temblor bajo los pies y se encontró de pie al otro lado de la plataforma de duelo. En ese momento, el profesor Flitwick ya había bajado de la plataforma. Había conjurado un taburete alto de madera bajo sus pies y estaba sentado en él, esperando la lección que William acababa de mencionar. Sonorus. Voz fuerte, usando el mismo encantamiento amplificador, William tosió levemente 2 veces, y los magos que discutían por qué Cedric podía subir al escenario se callaron al instante. Justo ahora, el duelo entre William y Flitwick había tenido un presupuesto mucho mayor para efectos especiales comparado con el simple choque mágico con Snape. Y ahora, a los ojos de este grupo de pequeños magos, parecía que William ya no era solo un mago menor de edad de su misma edad. Las técnicas que el profesor Flitwick y yo usamos en nuestro duelo de hace un momento son precisamente algunas de las habilidades que se pueden aprender en la clase de encantamientos, transformaciones y defensa contra las artes oscuras, ya sea en el pasado o en el futuro, continuó William. Ahora, seguro que alguien se preguntará, ¿son los otros cursos que estudiamos completamente inútiles en los duelos? ¿Otros cursos? ¿Clase de pociones? ¿Herbología? ¿Historia de la magia? Que alguien se deshaga de la persona que mencionó la historia de la magia. Después de haber memorizado la situación de los magos extranjeros en el Reino Unido durante la era de Grindelwald, dijo William con sentimiento. En cualquier caso, en el próximo duelo con el señor Diggory, no usaré ningún hechizo excepto el hechizo de armadura de hierro. Antes de que William pudiera terminar su frase, los pequeños magos de abajo estallaron en un alboroto. Todos fruncieron el ceño inconscientemente, pues las restricciones de William parecían demasiado severas para un duelo, incluso siendo él el que las tenía. Incluso Cedric, que conocía muy bien la fuerza de William, quedó atónito por un momento antes de que su expresión de repente se transformara en alegría. Sabía perfectamente que William tenía muchos métodos de ataque más allá de los hechizos, pero ¿dónde estaban ahora? En el gran comedor. Rodeado de los pequeños magos de Hogwarts, era imposible que William pudiera usar esos pequeños accesorios mágicos que le bastaban para ir a Azkaban durante 2 meses y medio si los usaba en público. Como el hombre lobo acorazado, el dragón de fuego en miniatura, la mandrágora. Entonces, Cedric tuvo que considerar si esta era la única oportunidad en su vida. ¿Hablas en serio? El chico no pensó mucho.
El deseo de venganza le hizo olvidar el comentario de William de hacía 3 minutos sobre recibir el golpe obedientemente. La plataforma de duelo tenía una gran extensión longitudinal, por lo que la voz de Cedric no era pequeña, y por un momento, la multitud de abajo comenzó a mirarlos a ambos con expresiones peculiares. Estos dos tenían una enemistad. Pero no estaban en buenos términos. Por supuesto. Entonces, puedes empezar cuando estés listo. Listo. Cedric respiró profundamente y sacó algo nervioso su varita mágica. Entonces, después de que los dos se inclinaran el uno al otro, la cuenta regresiva sonó igual que antes: 3, 2, 1 Expelliarmus. Hechizo de desarme. Cedric lanzó el hechizo sin dudarlo y luego casi inmediatamente rodó hacia adelante con una voltereta. Bueno, al ver las miradas ligeramente confundidas de los pequeños magos a su alrededor, Cedric se rascó la cabeza, dándose cuenta de que había olvidado que William acababa de decir que no tomaría represalias con una varita. Y tal como William había prometido, no se defendió, ni siquiera levantó la mano mientras esquivaba con indiferencia el hechizo desarmador que se dirigía hacia él. De pie, tranquilo, dijo. Aunque te arrodilles y me supliques ahora, no te dejaré escapar tan rápido. Bien, entonces, Cedric suspiró. Se había olvidado de los ataques verbales de William que siempre parecían acompañar sus sesiones de entrenamiento. Pensó que podría escapar de ellos hoy en un entorno tan público, pero parece que había sido demasiado optimista. Tras una breve reflexión, Cedric volvió a lanzar 2 hechizos hacia adelante y se agachó rápidamente, hundiendo su varita mágica en el suelo. Al instante siguiente, el suelo bajo los pies de William se arqueó, lanzándolo por los aires. Sí, esta es la combinación básica de la técnica de transformación y el hechizo de ataque en un duelo. El profesor Flitwick se levantó de su taburete, señaló a Cedric en el escenario y explicó en voz alta. Cambiar el terreno bajo los pies del oponente deja a algunos sorprendidos e incapaces de esquivar, lo que los obliga a usar el hechizo de armadura de hierro u otros hechizos de defensa, tal como lo está haciendo William. El hechizo desarmador carmesí impactó contra el escudo de luz púrpura, y sus ondas hicieron que William asintiera con aprobación. El progreso de Cedric fue realmente rápido. Recordó que, durante la primera reunión, el hechizo desarmador del chico ni siquiera pudo arrebatarle la varita de Regalis de la mano. Habiendo anticipado que su ataque no sería efectivo de inmediato, Cedric blandió su varita mágica nuevamente, Immobulus. Encantamiento congelante. Un cono de hielo azul intenso se formó en el aire y, bajo el control de Cedric, se convirtió en un rayo de luz que se dirigía hacia William. Mientras tanto, el hechizo del chico no se había detenido. Al lanzar el cono de hielo, su varita se inclinó hacia el suelo. Deprim. Auge. Con una explosión, la plataforma de duelo bajo los pies de William se derrumbó instantáneamente y los escombros volaron hacia afuera, pero antes de que los pequeños magos alrededor pudieran esquivarlos, el profesor Flitwick extendió su varita, haciendo que los fragmentos de madera se detuvieran en el aire bajo su control. Presta atención a la seguridad. El duende mestizo gritó con fuerza, aunque en realidad no culpaba a nadie, sino que observaba a Cedric con admiración. Los estudiantes excelentes atraen naturalmente la atención de un profesor. Recordó que este chico de Hufflepuff apenas estaba en 4º año, pero su dominio de estos encantamientos. Con el tiempo, tal vez Hogwarts vería otro campeón de duelo. Pensando en esto, Flitwick instintivamente desvió la mirada hacia el otro lado, envuelto en polvo. Ese William, no lo entendía del todo. Pero Flitwick estaba seguro de que esa persona no podía haber empezado a aprender magia este verano. En cuanto a que William ocultara su identidad para inscribirse en secreto, si había algún plan, a Flitwick no le importaba. No era como Snape. Su deber como profesor era enseñar bien. Mientras Dumbledore no expulsara a William, no se molestaría en sospechar de él. Una densa nube de polvo bloqueó al instante la visión de todos. El cono de hielo azul intenso desapareció entre el polvo sin más movimiento. Cedric jadeó. Lanzar hechizos sin parar en ese momento era tan agotador como dar 2 vueltas y media al campo de Quidditch. Entonces necesitaba un descanso, y esos ataques deberían haber surtido efecto, ¿verdad?
Guaya guaya guaya, ¿qué ves ese ruido? En el grupo de pequeños magos, Fred, el de orejas agudas, oyó de repente un ruido desconcertante. Estiró el cuello y señaló el centro de la plataforma de duelo. Miren, miren, ¿qué es eso? Todos siguieron la dirección de su dedo para ver esferas redondas de color verde púrpura emergiendo lentamente del polvo. Repollo chino masticando. Apretado por el frente, Neville Longbottom reconoció instantáneamente esta planta, que normalmente solo se encuentra en el 5º año. Toda la atención se centró en las coles redondas, excepto unos pocos que notaron que el rostro de Cedric parecía aún más pálido que antes. ¿Cómo pudo olvidarse de esto? Difindo. Encantamiento cortante, Cedric casi por reflejo movió su varita, y el repollo que rodaba frente a él explotó instantáneamente bajo el hechizo, y un jugo verde intenso salpicó las caras de varios pequeños magos en la primera fila. ¡Vale! Y mientras Cedric actuaba, las coles encontraron su objetivo al instante, transformándose de su lento movimiento de hace unos segundos, se lanzaron hacia Cedric, quien agitó su varita frenéticamente. Incendio. Incendio, las llamas salieron disparadas de la punta de su varita, pero las intrépidas coles pagaron el precio de perder algunas capas externas y nuevamente alcanzaron el costado del niño, sus afiladas hojas mordiéndole las extremidades con un dolor tan severo que sus rasgos casi se contorsionaron en un nudo. Chirrido, chirrido al momento siguiente, una pelota negra del tamaño de una pelota de baloncesto apareció en el humo y el Niffler agrandado se estrelló directamente contra la frente del niño. Ruido sordo, Cedric se desmayó rápidamente. De hecho, este es el uso inteligente que la herbología y las criaturas mágicas hacen en los duelos. Si conoces las características de estas plantas o criaturas mágicas, haciendo buenas combinaciones, puedes ganar un duelo sin usar hechizos. Sin embargo, a ojos de muchos maestros de duelo, esto podría parecer poco convencional. William salió lentamente del polvo que se dispersaba gradualmente, apuntó su varita detrás de él, reparó. El cabuda enormemente agrandado se puso de pie, trotando de regreso con algunas coles que aún querían probar a Cedric, pero, mientras funcione, agregó William. La mirada de casi todos se concentró en el tambaleante Niffler. La mayoría de los pequeños magos lo habían visto. Después de todo, esta pequeña criatura solía vagar por el castillo, a menudo montando a la señora Loris antes de que los gallos ocuparan el castillo, aunque nunca pensaron que esta criatura, aparentemente solo buena por ser adorable, de hecho pudiera pelear. Las garras de Niffler son muy afiladas, y la bolsa de extensión sin rastro en su vientre también es útil, así que no existe tal cosa como un alma marcial inútil, ninguna criatura mágica inútil, solo invocadores que no pueden usarlas. Notando la mirada de todos, William recogió a Kabuda a sus pies, mostrando su atuendo del día a la multitud. Entonces, William agitó su varita y Cedric, que yacía en el suelo haciéndose el muerto, flotó lentamente sobre la multitud y aterrizó en los brazos de una chica asiática. Había notado antes que la chica quería subir al escenario para comprobar el estado de Cedric, pero dudó, sin saber por qué. Y cuando instintivamente abrazó al niño maltratado, Cho-chan se quedó atónita un instante antes de asentir, darse la vuelta en silencio con el niño en brazos y salir de la sala. Cuando se iban, William notó que Cedric parecía hacerle un gesto con el pulgar hacia arriba. ¿Se le puede enseñar bien? Solo, William bajó la cabeza, notó que tal vez el alma de cierto salvador parecía ser arrastrada por la muchacha que se iba, se había involucrado sin querer en el triángulo amoroso de otra persona. William intentó reflexionar sobre sí mismo. ¿Fue el repollo masticador demasiado cruel? El profesor Flitwick se acercó a William, no había hablado desde antes, pero ahora no podía resistirse, siendo un ex campeón de duelo de magos, en realidad era un poco tradicional, y los métodos de William, a sus ojos contaban como marginales. Profesor, lo que se supone que debe enseñarles no es solo duelo directo, si alguno de ellos quiere convertirse en Auror. William negó con la cabeza. Si esto se consideraba cruel, entonces tendría que encerrar el 80% de sus habilidades. Profesor. Frente a los dos se levantó una mano regordeta. Oh, señor Longbottom, adelante.
Flitwick dijo amablemente que estaba profundamente impresionado por este Gryffindor regordete porque el semestre pasado, el hechizo de Longbottom falló, enviando al profesor Flitwick a volar alrededor del techo 2 veces. El recuerdo tenía que ser vívido. Quería preguntarle, oh, señor Richard, lo siento, olvidé que aún no es profesor. El tono de Neville era algo tímido, casi ahogado por la ruidosa charla de los pequeños magos detrás de él. No te preocupes, ¿qué quieres decir? William asintió con indiferencia, agachándose para apenas sostener la mirada de Neville. Oh, me preguntaba, ¿aprender herbología realmente te permite hacer lo que acabas de hacer? Neville dudó un momento antes de armarse de valor para preguntar en voz alta. Oh, un troll haciendo preguntas ahora por supuesto, no era William el que hablaba, pero... Langlock. Langlock, William lanzó un hechizo, la lengua de Draco Malfoy se pegó instantáneamente al paladar de su boca. Oh, no deberías estar lanzando hechizos a los estudiantes. Al ver esto, Flitwick dijo con cierto reproche, pero no hizo ningún esfuerzo para ayudar a liberar a Malfoy. Interrogación de cierre. ¿Qué pasa? No soy profesor, dijo William con una expresión extraña. Vale, casi lo olvido también. Flitwick hizo una pausa. Por supuesto, cualquier línea de estudio es útil, no solo repollo masticador, como tentáculos venenosos, mandrágoras. William giró la cabeza para mirar a Neville, que seguía esperando una respuesta. Mientras los conozcas lo suficientemente bien, se convertirán naturalmente en tu fortaleza. William, debo decirte que los que acabas de mencionar son todos variedades de comercio restringido, los recogí del invernadero y no gasté dinero. ¿Lo sabe Pomona? Ella debería saberlo, ¿verdad? Sin darse cuenta de la conversación en curso, los ojos de Neville Longbottom habían encendido una llama de esperanza. Los rayos de sol primaverales se filtraban a través del profundo cristal verde del invernadero, calentando suavemente a la gente. Parece que últimamente han robado el invernadero. Estas coles están cada vez más escasas, dijo la profesora Sprout, que estaba aflojando la tierra para las mandrágoras. Estas plantitas, que pronto madurarían, pronto podrían emerger completamente de la tierra y luego convertirse en pociones. ¿En serio? William detuvo su mano que cortaba las hojas. Sí, ¿tienes alguna idea? La profesora Sprout asintió, preguntando con naturalidad. Absolutamente no, profesor. William negó con la cabeza impasible mientras reponía hábilmente los tentáculos venenosos frente a él. Muy bien, 5 puntos para Hufflepuff. La profesora Sprout giró la cabeza, agitó su varita y colocó los tentáculos venenosos que William había replantado fuera del alcance de los magos de los cursos inferiores. Miró a William. Lo has hecho muy bien. Es una lástima que este año tus exámenes finales sean los Timo, si no, habrías aprobado mi clase. Gracias, profesor. Siempre está el año que viene, ¿verdad? Jaja, van. En ese momento sonó el timbre del recreo y la profesora Sprout dejó de hablar con William. Dio una palmada y los pequeños magos de quinto año que la rodeaban se giraron. Lo hicieron bien, pero aún así, recuerden que el timo puede que no sea tan difícil como creen, pero definitivamente no es fácil. Luego vino el ya conocido y largo discurso. Los profesores han estado haciendo esto últimamente, ya que solo faltan unos 3 meses para los exámenes OWL. Esto se llama, ¿cómo? El voto de los 100 días. Tras escuchar el discurso, los pequeños magos salieron corriendo del invernadero. Era la hora del almuerzo, y el ruido de sus estómagos les instaba a acelerar el paso. Buenas tardes. Había bastantes grupos de estudiantes alrededor, y cuando William entró al castillo, una pequeña silueta se separó de otro grupo y pasó entre la multitud hasta el lado de William sin problemas. Buenas tardes. William giró la cabeza y se encontró con la mirada de un águila azul oscuro. Con este comportamiento, es muy probable que te den una paliza. Continuó mirando hacia abajo, notando el cabello rubio, sucio y rebelde que se desbordaba del pico del águila. Al oír la voz de William, la chica levantó la cabeza y unas gafas bastante peculiares le cubrieron los ojos. ¿Qué es esto?
Después de dudar por un momento, William no pudo evitar preguntar. Oh, estas son gafas Braxpurt, investigadas por mi papá. ¿Quieres probarlas? Luna se las quitó y se las dio a William. Una vez que te las pongas, incluso quienes no tienen el don pueden ver las Braxpurts. William guardó silencio un buen rato antes de decidirse finalmente a coger las gafas Braxpurt, que parecían disfrazarse de búho. La curiosidad es un problema, después de todo. ¿Ves esos puntos negros? Esos bichitos que entran y salen de las orejas de esta gente. La voz de Luna no era exactamente suave, tanto que incluso algunas de las personas cercanas se rascaron instintivamente los oídos, como si les preocupara que algo realmente se estuviera arrastrando dentro. Está bien. Cuanto más se espera, mayor es la decepción. Con solo una mirada, William supo que solo eran unas lentes de cristal que producían puntos de luz, pero no discutió con la chica. Simplemente asintió y le devolvió las gafas. ¿Viniste a buscarme por algo? No bromeaba antes. La chica con la cabeza de águila era realmente algo insegura, sobre todo porque Gryffindor se enfrentaría a Ravenclaw en la final de la Copa de Quidditch en 2 días, y los Gryffindor siempre habían estudiado herbología con los Hufflepuff. Esto significaba que ahora estaban rodeados por un grupo de estudiantes de 5º año de Gryffindor. Oh, quería encontrar tu Niffler. ¿Está contigo? No lo es. William rebuscó en sus bolsillos y luego negó con la cabeza. Muy bien, ¿piensas buscarlo? Continuó preguntando Luna. No tengo pensado hacerlo. Está bien entonces, ¿por qué lo buscas? Vamos a... Oh no, es su secreto. Interrogación de cierre. ¿Un escarabajo guarda secretos? William no preguntó más, pero decidió interrogar a Kabuda cuando lo vio esta noche para averiguar qué planeaba. ¿Vas al gran comedor? No, voy a la enfermería. Está bien, yo también voy. Entonces, la niña siguió a William en silencio por las escaleras. Doblaron 3 esquinas por el pasillo antes de abrir la puerta de la enfermería. Es bastante animado. La mirada de William recorrió la habitación. Cedric yacía en una cama en la esquina, con Cho-chan sentada a su lado. Su amiga de cabello dorado, Mary, bueno, William olvidó su nombre, pero recordó que era una estudiante de Ravenclaw. Estaba sentada en la cama vacía detrás de Cho-chan en ese momento, mirando distraídamente al techo. Al otro lado de la sala, 2 camas habían sido juntadas, donde Ron y Filch aún mantenían sus posiciones de cuando fueron petrificados. Harry Potter, con ropa de hospital, yacía a un lado de la cama, mientras Hermione, con su esponjoso cabello castaño, le susurraba algo. Ginny estaba de pie detrás de la chica, mirándole los dedos de los pies. Pero William podía notar que el niño no estaba escuchando atentamente. Su mirada se desviaba inadvertidamente hacia el otro extremo de la habitación, al otro lado del pasillo. Inesperadamente, el Salvador parece bastante dudoso. Parece que este mundo está condenado. Junto a Filch, la señora Loris estaba agachada cerca de la ventana, y William entrecerró los ojos. Kabuda también estaba allí, ahora recostado sobre la cabeza del gato, tomando el sol con los ojos cerrados, viviendo la vida más cómodamente que el propio William. Final del capítulo.